Hola, buenas noches, bienvenidos, feliz comienzo de semana. Es un gusto saludarlos. Yo soy María Camila Orozco y esto es Zona Franca. Esta noche vamos a hablar de la más dura y aparente férrea oposición contra el presidente Gustavo Petro, que viene de su propia sangre, de sus familiares, de su hermano, de su compañero de batallas, Juan Fernando Petro, que es el protagonista de la polémica en esta ocasión, que proviene no del hijo del presidente, sino del hermano del presidente, que está confesando, lo hizo en un programa en horario prime en televisión, sobre la condición de salud del presidente Gustavo Petro, asegurando que él y su hermano fueron llevados a donde un profesional de la salud que en su momento, siendo adolescentes, siendo jóvenes, les diagnosticó Asperger. Mi papá nos llevó al psicólogo y el psicólogo dijo que teníamos el síndrome ese de autismo, el Asperger. Hay momentos en que podemos estar con 10.000 personas, pero de pronto ¡fua!, no estamos ahí, aunque estemos físicamente. En el caso de Gustavo es todavía más intenso que el mío. No pasaron ni 24 horas para que ese mismo hombre, Juan Fernando Petro, se contradijera, se desdijera explicando que lo que pasó es que lo descontextualizaron, que lo sacaron de contexto y que no era tan así, que no era cierto, que él no tenía información de esa condición del primer mandatario. Descontextualizaron totalmente lo que se dijo y lo que se pretendía decir con eso, ¿no? Pero no entiendo, porque yo le oí a usted la declaración de que usted y su hermano tienen Asperger. ¿En qué lo descontextualizaron? En que eso venía de una charla más larga, que no aparece, donde te cuento el contexto. De la descontextualización o no, vamos a hablar esta noche. Lo cierto es que nuevamente el estado de salud del presidente Gustavo Petro vuelve a tomarse la opinión pública, si está preocupado o no la opinión pública por el comportamiento del presidente Petro, si está asociado o no. Esta condición no es una enfermedad, pero sí una condición con las constantes desapariciones, con los constantes incumplimientos del presidente Gustavo Petro. De Juan Fernando Petro, del jefe de Estado, de la condición de salud que dice su propio hermano padece, vamos a hablar esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. Además de esta confesión que tienen aprietos al presidente Gustavo Petro, muy seguramente en esa relación tirante con su hermano, hace una confesión muy grave que ha pasado desapercibida y es sobre la visita a las cárceles. Dice que la vicepresidenta es arrogante, habla del gobierno del presidente Gustavo Petro, llamándolos pirañas, hablando allí del codo interno que hay alrededor y al interior del gobierno del presidente Gustavo Petro. Todo el mundo sabe que el comisionado de paz y yo éramos uña y mugre en los territorios. Y nosotros nos fuimos y lo hicimos y dialogamos y generamos la confianza para que ellos al otro lado dijeran, ¿sabe qué? Sí, nos podemos meter en este cuento, me gusta la propuesta, la idea, trabajemos por la paz de este país conjuntamente. De su hermano, de Juan Fernando Petro, de esa declaración sobre condición de Asperger, que es otra cosa, no es otra cosa que una condición que le impide, le limita la capacidad de comunicarse, de socializar. Se inhibe el presidente Gustavo Petro, si la tendría. Vamos a hablar esta noche en Zona Franca. Hemos invitado a Mauricio Jaramillo Jacir, que es profesor principal de la carrera de Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Profesor Jaramillo, un gusto saludarlo. Bienvenido a Zona Franca. Buenas noches, María Camila, gracias por la invitación. A usted por aceptar, como siempre, la invitación que se le hace aquí en Zona Franca. Esmeralda Hernández es senadora del Pacto Histórico, está en ejercicio, hace parte de la coalición de gobierno. Senadora, un gusto, bienvenida. Un gusto, María Camila, muy buenas noches a todos, a nuestros compañeros de panel y bueno, aquí listos como siempre a atender tu invitación. Gracias, qué bueno verla. Daniel Palacios fue ministro del Interior en el gobierno del presidente Iván Duque. Nos acompaña esta noche, exministro, buenas noches, un gusto saludarlo. Muy buenas noches, María Camila, un saludo a los compañeros del panel y a toda la teleaudiencia que nos acompaña esta noche. Gracias, senador Hernández. Quiero comenzar con su lectura de esta declaración del hermano del presidente Gustavo Petro, diciendo que padece, que sufre, que tiene esa condición desde muy niño, él y su hermano, el presidente Gustavo Petro, Asperger. Pues bueno, yo creo que primero la declaración me parece completamente ligera, irresponsable, creo que
primero pues una condición de esas debe tener un diagnóstico a partir de estudios neurológicos y a partir de la certeza, digamos, clínica de que existe esa condición, que por demás no es una enfermedad, es una condición. Y segundo, también la ligereza un poco, siento yo, de la manera en la que se ha manejado la noticia, en redes sociales, los medios de comunicación. Creo que, como lo digo acá, es una situación que debe ser verificada y que no debe generar, digamos, ese tipo de rumores infundados en la opinión pública, que por demás, además, creo que genera una afectación negativa a las personas que están en esta condición y que, como tú lo has dicho, no es una enfermedad, no genera ninguna limitante en la capacidad para asumir los temas que hoy asume el presidente Gustavo Petro, y que lo que hace es estigmatizar a una población que padece esta condición y que simplemente no es limitante, sino que tienen una forma distinta de ver el mundo y de interactuar con el mundo, que de ninguna manera es limitante. Doctor Palacio. Yo creo que varios temas. En primera medida, sigue sorprendiendo como casi todos los escándalos que ocurren en este gobierno provienen o de su círculo interno o de su familia. Y eso realmente genera una impresión, porque no son escándalos que originan en la oposición, no son escándalos que originan en los medios de comunicación, sino todo se origina siempre en su círculo cercano, sea Nicolás Petro, sea Day, sea Armando Benedetti, sea Laura Sarabia, en este caso el hermano, y sin duda alguna eso es lo que le genera estas circunstancias al gobierno nacional. Por el otro lado, yo siempre he dicho que la salud de Gustavo Petro es un asunto privado y personal de él, pero la salud del presidente de la República es pública y generalmente genera el interés de la nación. ¿Y por qué se genera ese interés de la nación? Por las ausencias constantes, inexplicadas del presidente, por su impuntualidad, por lo que hemos visto, más de 90 ausencias injustificadas, representando al país en el exterior también sucede lo mismo, y eso es lo que ha suscitado toda esta cantidad de rumores, o por lo menos esas ganas de saber si el presidente tiene algún tipo de condición que lo incapacita de cumplir su agenda. Pero por el otro lado, y concuerdo con la senadora, lo que ha manifestado el hermano de Gustavo Petro frente a ese posible síndrome de Asperger no es un síndrome que genere una incapacidad de ejercer las funciones, es limitante en el sentido de que es una condición que hace ver de manera diferente y entender de manera diferente las cosas, pero que en ningún momento me parece a mí es el centro del escándalo. Para mí, el centro del escándalo, de lo que ayer habla el hermano del presidente Petro, es en donde habla que las visitas a las cárceles llevaron a tener más de 1 millón de votos a la elección de Gustavo Petro, específicamente en norte de Santander, en el Urabá, en lugares donde hay una concentración criminal de narcotráfico, de paramilitarismo y de presencia de organizaciones criminales. Esa me parece que es donde deberíamos concentrarnos realmente y donde el país debería exigir respuestas, porque eso viene de todo este show y escándalo del Pacto de la Picota, y no solamente ha sido la política de este gobierno de buscar cómo beneficiar de manera constante, yo diría que casi una obsesión del presidente por buscar beneficios a los criminales, pero es absolutamente grave que el hermano del presidente en televisión nacional diga que como producto de esas visitas más de 1 millón de votos salieron para la campaña de Gustavo Petro. Usted entenderá que el tema de la salud del presidente Gustavo Petro ha sido tema de escrutinio, de inquietud de muchos, no solamente de los medios de comunicación, y es cierto, esa declaración pasó desapercibido, ya vamos a hablar de eso y del golpe blando, pero quiero preguntarle, profesor Jaramillo, sobre la condición del presidente Gustavo Petro, que revela a su propio hermano. Si usted ve allí algún tipo de incompatibilidad con su ejercicio como presidente de la República. Pues lo primero es, estoy de acuerdo con Daniel, que no debería ser un escándalo el tema de la salud. El escándalo, por otras razones, uno lo puede discutir. ¿No es importante la salud del presidente Gustavo hecho, Petro no, para los estoy colombianos? En desacuerdo, no, para nada, a menos de que, insisto, hubiese una condición que pusiera en riesgo su vida. Es que, a ver, es que yo creo que se han hecho unas afirmaciones sin ningún tipo de contexto y sin ninguna explicación. Colombia no es Corea del Norte, Colombia no es la Venezuela de Chávez, Colombia no es Nicaragua, es decir, ¿por qué pongo esos ejemplos? Porque en Corea del Norte, por ejemplo, Kim Jong-un se desaparece 2 semanas y empiezan a especular acerca de su muerte. Eso pasó antes de que Chávez se muriera, pero era un régimen que controlaba todos los poderes. Eso ha pasado también, por ejemplo, en Nicaragua con Daniel Ortega. Pasa en Bielorrusia con Alexander Lukashenko. Son tipos que han estado décadas en el poder, controlan todo, controlan los medios, pero en un país como Colombia, donde hay redes sociales, hay influenciadores, hay medios independientes, medios en contra del gobierno, empezar a decir que Gustavo Petro tiene un estado de salud
y empezar a diagnosticar y decir que de pronto está incumpliendo, eso es una absoluta irresponsabilidad. Yo lo que creo es que si a la gente le molesta, si a la oposición, por ejemplo, que Gustavo Petro sea incumplido, hable de que es incumplido, pero empezar a hablar de la salud y aquí coincido con lo que dice Esmeralda, es muy grave. El día de mañana, ¿saben qué va a pasar? Cualquier persona que tenga esa condición que le están adjudicando a Petro sin que haya surgido por parte de un médico, yo creo que es gente que va a sufrir discriminaciones. Y lo que me parece raro, María Camila, es el papel de los medios, porque ahí se coincidió con Daniel. Hay varios medios que cogieron el tema de la condición esta Asperger y lo pusieron en el titular. O sea, es el medio el que coge la entrevista del hermano de Petro y de una manera arbitraria decide esto es lo más importante, cuando de ninguna manera eso es lo más importante. Entonces yo también creo que hay una labor, desafortunadamente, desdibujada de los medios de comunicación que son los que están trasladando esta idea de que el presidente tiene una enfermedad, pero que es adicto sin profesor ningún Jaramillo, fundamento. no son los medios de comunicación, es el hermano del presidente Gustavo Petro que termina confesando, es cierto, la historia clínica del presidente es privada, él verá a ver si lo revela o no, pero es el hermano, no son los medios de comunicación. Claro, pero eso es un argumento de autoridad. Tú hablas, por ejemplo, de una palabra muy pesada, hablas de confesión. De hecho, en él también lo decía, ese confesó. Yo le creo que estamos ante un testimonio que es muy grave, ¿no? No le quiero bajar tampoco la gravedad, pero es un testimonio. Entonces yo lo que creo es que la labor de las personas que están emitiendo este mensaje es pensar cuál es el impacto que esto va a tener en la sociedad el día de mañana en las personas que están sufriendo de alguna condición mental, porque es que nos llenamos la boca los 2 años de pandemia diciendo no estigmatizar a la gente que sufre depresión, la gente que tiene alguna condición, y lo primero que está haciendo una parte de la oposición y una parte de los medios de comunicaciones es sacar provecho de un tema que no debería ser de dominio público. Insisto, la salud del presidente es de dominio público siempre y cuando haya algo que esté afectando su vida o el uso de sus funciones, cosa que hasta ahora de acuerdo, estoy de acuerdo. Las personas que padecen o que tienen esta condición son personas exitosas, son personas brillantes, senador Hernández. No, pues yo coincido plenamente con este análisis, pero además quiero sumarle un antecedente que habla del presidente Gustavo Petro frente a la honestidad con el país en los momentos en los que ha tenido problemas de salud. Recuerdo yo muy bien en el año 2020, en época de pandemia, cuando tiene un incidente de salud, él mismo le cuenta a la opinión pública que tenía problemas de células cancerígenas en el esófago, se somete a un tratamiento médico del que sale exitoso y vuelve a informarle a la opinión pública. Yo creo que el primer interesado en que la ciudadanía entienda que tiene una enfermedad o que padece alguna condición que limita su posibilidad de ejercer como presidente de la República será él, y él ha sido responsable y así lo ha hecho. Yo creo que ha sido malintencionado por parte de algunos sectores políticos posicionar el tema, entre otras cosas, temas de depresión que ambientaron también con declaraciones completamente irresponsables. Creo que cualquier persona en cualquier etapa de su vida ha pasado por una época de tristeza, ha pasado por una época difícil, y eso no significa que tenga depresión. Le han dicho que tiene problemas de alcoholismo, le han dicho, yo lo que veo hoy es un presidente... ¿Usted leyó el libro del presidente Gustavo Petro? Estoy en esas, ya empecé a leerlo. En la página 212 es el propio presidente Gustavo Petro el que confiesa que estando en Bélgica padeció soledad, lo que hoy se podría, dice él, llamar depresión. Es decir, es el propio presidente Gustavo Petro el que incluso ha hablado de su condición de salud. Pero María Camila, yo creo que la depresión es un diagnóstico médico y la depresión es una enfermedad que digamos está diagnosticada y que tiene un tratamiento, es decir, es un problema de salud mental. Otra cosa distinta, yo creo que cualquier persona en el país ha pasado por una dificultad amorosa, por una dificultad laboral, por una dificultad familiar, la pérdida, un duelo, y eso hace que uno pase por momentos difíciles que no significa necesariamente que pase por depresión. Y todo esto siento yo que ha sido una matriz orquestada además por algunos sectores para decir el presidente hoy no está en capacidad y no puede dirigir el país. Eso es lo que se ha orquestado. Ahora, frente a este tema particular, yo también quiero reiterar allí, por supuesto, y entiendo lo que tú planteas, y es que es una declaración más que una confesión, porque aquí no hay nada que confesar, una declaración de un familiar cercano al presidente Gustavo Petro, pero yo también creo que los medios de comunicación tienen una responsabilidad social y política, y es verificar la información, contrastar fuentes, verificar el origen de lo que se está diciendo antes de salir con una aseveración como estas, porque es que aquí no estamos hablando solamente del presidente, reitero yo, sino también de un grupo de personas que pueden padecer, no lo quiero decir, que pueden tener esta condición, porque esto no es un padecimiento ni una enfermedad, y que pueden ser sujetos de escarnio público, de discriminación, cuando no lo es. De hecho, por ejemplo, uno mira casos como el caso de Bill Gates,
como el caso de Greta, que es una reconocida ambientalista en el mundo y defensora y maravillosa además, que han confesado, que han dicho públicamente, que han dicho públicamente de que haya faltado a ningún entrenamiento. Exacto, y dicen públicamente, nosotros tenemos esta condición, pero son genios, son personas brillantes que de ninguna manera les limita esa posibilidad. Entonces, independientemente de que se confirme o no el diagnóstico del presidente, creo que aquí sí ha faltado rigurosidad y creo que ha faltado también un poco entender un poco lo que significa hacer una aseveración como esta y mostrarlo como algo negativo al país. Doctor Palacio. No, María Camila, es que yo creo que siempre estamos en esta misma discusión. Terminan siendo siempre los medios de comunicación o la oposición los responsables de algo que sale del círculo cercano del presidente. Y vuelvo y repito para ser muy claro, yo creo que no es noticia, ni genera ninguna limitación o incapacidad al presidente para ejercer su cargo tener el síndrome de Asperger. Eso quiero ser absolutamente claro. Me parece, y como lo dije desde el principio, que esa no era la gran noticia de todo lo que habló el hermano. Esa es mi consideración. Pero de que los medios se hayan inventado la entrevista, no fueron los medios. Fue el hermano del presidente el que trajo a colación la condición. Así como fue Day Vázquez la que le llevó a semana la situación que se presentaba con Nicolás pero Petro. Se difunde, entonces, y no se claro, pero es que, hombre, fuentes. un momento, o sea, que Semana no hubiera difundido lo de Nicolás Petro sí sería increíble. Creo que cualquier medio de comunicación hubiera presentado una noticia de la gravedad. Pero ¿a qué voy con eso? Que es que siempre termina siendo la responsabilidad de la oposición y de los medios lo que el mismo círculo cercano del presidente termina generando. Y por eso lo mencioné desde el principio. Hoy los escándalos son ¿de quién? De la cuñada, del hijo, de la nuera, del hermano. Entonces, en ese sentido y en primera parte, yo sí quiero reivindicar un poquitico que el manejo que le dé el medio de comunicación, en eso estoy de acuerdo y vuelvo y lo repito, yo no hubiera titulado eso, no creo que sea el tema más importante de todo lo que salió, pero tampoco se puede desconocer que son cosas que se originan siempre en el círculo cercano del presidente de la República. Y en ese sentido también creo que la búsqueda del país, porque tampoco creo que sea la oposición y tampoco creo que sean los medios de comunicación, ha sido la de tratar de entender el ausentismo del presidente, porque tampoco es una mera impuntualidad, no es que el presidente llega una hora y media tarde a los eventos, no, es que el presidente se desaparece, es que el presidente no llega, inclusive en eventos importantes fuera del país donde está representando al país como jefe de Estado. No solamente es que le llegue tarde a un congresista, es que le llega que no asiste a un evento de gremios que había confirmado, que no lo asiste a la comunidad, que no lo asiste a las cortes, que no lo asiste... Y eso es una condición que se ha vuelto, permanente y que busca una respuesta. Y eso se presta para rumores. Yo que creo que es el Palacio de Nariño y es el presidente el que tiene que aclarar por qué no asiste a los eventos. Es el Palacio de Nariño el que tiene que justificar su ausencia para no generar y no permitir que los rumores sean los que llenen el espacio. Sí, dicho que la condición de Asperger no es una condición que limite, todo lo contrario, conozco personas incluso que tienen esa condición y son extremadamente puntuales y exitosas. Pero quiero preguntarle sobre si esa era una información relevante. Usted que está defendiendo también, y me parece significativo que usted defienda si el presidente Gustavo Petro tiene o no esa condición, no lo sabemos, que está en todo su derecho de padecer y de ocultar y de mantener. Quiero preguntarle si esa no era una información relevante en época de campaña, si los electores, las personas que terminaron eligiendo al presidente Gustavo Petro, no tenían o no debían saber o no merecían saber que él tenía esa condición. Yo creo que no necesariamente, volvemos a lo mismo, porque no es una condición que le impida ejercer la presidencia de la República o que le impida a cualquier ciudadano que la tenga. Yo creo que también hay que reivindicar nuevamente que los ciudadanos que tienen esa condición son ciudadanos que son funcionales en la sociedad, que no tienen ninguna limitación más allá de esa forma, digamos, de interactuar distinto. Pero estamos con todo el respeto por la dignidad del presidente Gustavo Petro, de trastornos mentales. Yo en ese sentido quiero ser muy claro. Para mí, ¿dónde está el problema? El problema no es si el presidente tiene depresión o no tiene depresión. El problema es si el presidente niega y un día sale en un medio de comunicación y dice yo nunca he tenido una depresión y por el otro lado le sacan una grabación en donde dice que tuvo depresión. Ahí es donde yo creo que entra el conflicto. No es per se la depresión, no es per se la condición. Lo que genera en cierto caso la desconfianza o la intriga de pero ¿por qué no lo dijo? Porque entonces ahora está diciendo que nunca lo ha tenido, sí, evidentemente sí lo tuvo. Pero para contestar tu pregunta de manera clara, creo que esa es una situación que no afecta en ninguna forma el ejercicio de
la presidencia ni el ejercicio de ninguna labor y no es relevante realmente para el elector. Ahora, si hay una condición médica de mucha mayor gravedad, el país las ha conocido. Es que yo quiero recordar, Juan Manuel Santos tuvo una situación de cáncer estando como presidente. Ustedes recordarán Germán Vargas Lleras, también la tuvo siendo vicepresidente. Y eso al final del día, pues se le comunica a la opinión pública y se le da el tratamiento. Ya en caso de que sea algo incapacitante, pues para eso está la Constitución y tiene claramente los procesos para eso. Yo hablaba en el papel de los medios, todos estamos de acuerdo en que los medios no se inventaron el tema. O sea, nadie lo ha planteado de esa manera. Lo que estamos hablando es de un carácter, por lo menos en mi caso, selectivo. Es raro que hace menos de una semana, por ejemplo, eso sí es una confesión, por ejemplo, o más bien una revelación. La JEP revela o imputa al general Montoya por la ejecución de más de 130 personas en un país donde está prohibida por Constitución la pena de muerte. Cuando yo comparo, Daniel, los titulares de Semana, por ejemplo, concretamente para hablar con nombre propio, y miro el despliegue mediático que tiene lo de la JEP, al que le dedican una mera reseña, y veo todo este despliegue mediático alrededor de una condición, pues yo creo que es inevitable pensar que efectivamente hay un interés por, insisto, resaltar algo que no tiene absolutamente nada que ver, que no está comprobado. A mí me preocupa, por ejemplo, que se diga, es que lo dijo el hermano, es que lo dijo el círculo inmediato, y eso lo hace verdadero absolutamente. No, evidentemente yo no estoy negando la gravedad, pero lo que quiero decir es, no creo en el argumento de autoridad de que porque sea el hermano está diciendo algo que es absurdo. El mismo hermano está diciendo, a mí me sacaron de contexto. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, nadie se haya tomado o haya hecho la labor de mirar a fondo la entrevista, de mirar exactamente qué está hablando? Yo creo que el tipo está hablando de una condición que les diagnosticaron hace mucho tiempo. Entonces, aquí estamos hablando ahora, fíjense lo grave, es que resulta que las personas que tienen esa condición pueden ser exitosas. Eso confirma que esa gente está en desventaja. Si tenemos que hacer esta aclaración y poner en una pantalla que Elon Musk y que Greta Gutenberg o como se llame, ¿ustedes se imaginan el día una persona que tiene una limitación de verdad? O sea, las personas que tienen síndrome de Down, por ejemplo, ¿qué pueden pensar? O sea, ¿qué pueden esperar? Si, insisto, en la televisión nos toca aclarar y decir, las personas enfermas se pueden desempeñar, o una persona que esté enferma, una persona que esté triste, o una persona que tenga depresión. Entonces, cuando hablamos, Daniel, de responsabilidad de los medios, no estamos diciendo que hayan construido la noticia, no estamos diciendo que hayan faltado a la verdad, lo que estamos diciendo es el manejo, la gestión. A mi juicio, la falta absoluta de la ética en la que se nota el afán, creo yo, de desacreditar a Petro, porque es un tipo que además los ha contradicho, los ha provocado seguramente, pero yo creo que eso no justifica lo que estamos viendo, que es un espectáculo absolutamente bochornoso. Pero solo para tener claridad, he dicho varias veces que yo no hubiera... No lo digo por ti, yo sé. Para tener claridad, porque creo que lo grave que se dijo en esa entrevista y de lo que sí tiene conocimiento de primera mano el hermano es de decir que gracias a las visitas a las cárceles el presidente de la República sacó 1 millón de votos más en su elección y que además ha sido un escándalo en el país porque se ha hablado de lo del tema del pacto de la picota y eso es un tema que sí creo que merece un escrutinio muy grande y que realmente debería haber encendido las alarmas. Ahora, ¿cómo titula un medio? Pues ahí sí, creo que lo sufrí bastante y lo sufrimos bastante cuando fuimos gobierno. Entonces, pues bueno, yo creo que aquí eso hace parte del ejercicio de la democracia. Así es. Yo creo que aquí hay un consenso en esta mesa, justamente, pues digamos, del enfoque equivocado que se le ha dado, de la falta de rigurosidad, de la falta de sensatez, pero también de la falta de empatía con la ciudadanía que está en esta condición. Yo reitero, esto no es una enfermedad, es una condición que no es limitante, entonces creo que ahí sí hay un error de fondo de los medios. Ahora, frente a la pregunta que tú planteas, y es que la ciudadanía merecía conocer, o su equipo de campaña, esta condición, pues miren, yo creo que un personaje político como Gustavo Petro, que ha sido alcalde de Bogotá, que ha sido representante a la Cámara, que ha sido senador, candidato presidencial, que ha hecho debates de los más importantes en la historia del país, que ha demostrado una empatía con la gente, que ha demostrado que reconoce las grandes desigualdades que tiene este país, los grandes problemas que tiene este país, pues sobra, sería además aclarar que tenga o no tenga una condición, porque es que además estamos hablando, la pregunta creo que da por hecho que tuviera la condición, es decir, hoy ni siquiera tenemos la certeza de que él está en esa condición o de que la ha padecido anteriormente, y segundo, pues es decir, creo que es poco relevante y creo que el país tiene además otros problemas y otros debates más fuertes en los que centrarse y en los que la opinión pública y los medios de comunicación debería orientarse. Y creo también aquí, por ejemplo, si tú pones el tema, aquí también hay temas como el de Odebrecht, aquí también hay temas como el de la caída de puentes y de obras, que buena parte de esas tienen una responsabilidad de entramados allí de corrupción, problemas de planificación, mala inversión de recursos. Es decir, hay una cantidad de temas que realmente deben preocupar a este país
país como para centrar a la opinión pública y la preocupación sobre una cosa que además ni siquiera tenemos la certeza. Es decir, hoy no hay certeza de que eso suceda. Y si sucede, pues creo que es un caso más exitoso de los que has puesto aquí en la pantalla de líderes a nivel mundial, finalmente. Sí, bueno, aquí en esta mesa no nos damos por aludidos, aquí hemos tocado esos temas de Odebrecht y otros tantos de corrupción. Un tema que me parece relevante, es un tema que pone nuevamente sobre la mesa el presidente Gustavo Petro, es el famoso golpe blando. Hace apenas unos días en la costa, en uno de sus discursos, el presidente Gustavo Petro habló de la torpeza de unos empresarios, dice él, españoles que estarían recogiendo dinero para tumbarlo, para sacarlo de la presidencia. Realmente sería una torpeza, y coincido con el presidente Gustavo Petro. Hay quienes sueñan por ahí en tumbar el gobierno. Recogen platicas de unos grandes empresarios españoles, se van a España y a ver cómo se tumba el gobierno. ¿Qué les ocurre hacer eso? Porque estarían iniciando una nueva era de violencia. ¿Cómo les voy a decir? No sean brutos. Que ya en la historia de Colombia eso se ha hecho, se ha repetido y se sabe qué pasa. No sean brutos, les dice el presidente Gustavo Petro a los que él cree, a los que él considera están recogiendo platica para sacarlo de la presidencia. Este capítulo tuvo desarrollo en las últimas horas por cuenta del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que se aventuró, dice él, que hay un expresidente que estaría detrás de ese mismo plan. Creo en el golpe blando, ¿sí? Pero en el sentido de que sí hay... hay gente que lo quiere tumbar. Sí hay gente que no lo quiere. Que no quiere al presidente. Que no quiere al presidente. Y que lo quiere tumbar, porque una cosa es que no lo quieran y otra cosa es que lo quieran tumbar. Hay gente que no lo quiere y que quisiera... Que se fuera. Que se fuera. Y eso es lo que se llama el golpe blando. Profesor Jaramillo, usted habló hace unos instantes de ese interés de debilitar, de golpear al presidente Gustavo Petro, incluso de los medios con quienes ha habido confrontación y provocación, utilizó usted la palabra. ¿Golpe blando o fuego amigo? Yo creo que, a ver, hay dos cosas para aclarar. Yo creo que existe la voluntad de que haya un golpe blando. Eso me parece que es innegable. Yo creo que hay gente, por ejemplo, que de manera sistemática, no esporádica, no ha reconocido que Petro ganó. Hablo, por ejemplo, de Polo Polo, hablo de Cabal, hablo de Miguel Uribe Turbay, que todo el tiempo se cae una hoja y están pidiendo la renuncia de Petro, están anunciando acciones legales, le dicen guerrillero, terrorista, ampón. Cuando veo, por ejemplo, insisto, la línea mediática de algunos medios de comunicación como La Silla Vacía, como Semana, es muy difícil no. Ahora, yo creo que hay medios que han controvertido al presidente y lo han hecho bien. Yo, por ejemplo, creo que lo que ha hecho Caracol, lo que ha hecho RCN, la mayoría me parece que han tenido una labor digna, pero sí me parece que hay una línea que uno no puede desconocer. Y creo que hay dos antecedentes que son muy preocupantes, porque esto ha pasado ya en América Latina. Le pasó a Fernando Lugo en Paraguay, le pasó a Dilma Rousseff en Brasil. Entonces, si me preguntas a mí, ¿existe la voluntad? Mi respuesta es sí. Ahora, me parece poco probable, porque en Colombia, a diferencia de Paraguay, a diferencia de Brasil, yo creo que acá sí hay contrapesos. Sí, acá hay una sociedad civil que yo creo que no se va a dejar meter las manos a la boca. Hay un sector mayoritario de la oposición que afortunadamente no cree en eso. Yo creo que hay un sistema de cortes. La verdad, no creo que los militares le terminen jalando a eso. Pero en términos de voluntad, e insisto, no son chispazos, no son paréntesis. Hay una voluntad que está presente, que es permanente, e incluso la manera en que se ha manejado este tema de la supuesta enfermedad, que no es enfermedad de Gustavo Petro, a mi juicio lo comprueba, y quieren llevar un poco, como pasó con Bucaram en Ecuador en el 97, sin un solo examen médico, lo terminaron destituyendo por incapacidad mental. Alguien que haya sido mal presidente, no lo estoy defendiendo a Abdalá Bucaram, pero lo que quiero decir es que los políticos a veces tienen como la excusa perfecta para, y me parece que todos los días nos levantamos, un poco lo que dice Daniel, todos los días nos levantamos con un nuevo argumento para que a Petro o lo saquen o renuncie, y obviamente eso hace que muchos veamos que existe esa voluntad de golpe blando. Daniel. Yo creo que el golpe blando, y nuevamente vuelvo y lo menciono, aquí hay una oposición democrática, una oposición constituida, como la han tenido todos los gobiernos, como nosotros la tuvimos. Y yo ahorita escuchaba hablar aquí al profesor y recordaba cuántas veces le pidieron al presidente Duque la renuncia. ¿Cuántas veces? El mismo Gustavo Petro, pidiendo que debía renunciar, que era indigno, llamándolo asesino. Recuerdo lo que fue en esos momentos de la oposición tan férrea que hizo
en número de pronto no tan grande como hoy tienen en el Congreso, pero en una oposición fuerte, una oposición vehemente, una oposición que no le dejaba pasar ni media al presidente, una oposición que también se burló de la primera dama, que le decían porque al presidente y se burlaban de su aspecto físico. Es que yo creo que en eso siempre hay una cosa que se llama la indignación selectiva, y es... Cuando lo hacían antes no pasaba nada, estaba bien, es democrático. Cuando se lo hacen ahora, entonces es antidemocrático y es un golpe blando. Yo creo que la oposición hay que ejercerla con responsabilidad. Yo, por ejemplo, no creo que todo valga en la oposición. Creo que uno tiene que concentrarse en lo que es realmente importante. Y por eso ahorita lo mencionaba, creo que lo de Asperger no es un tema relevante, creo que no es el tema donde se debe concentrar. Algunos lo harán porque cada cual hace la oposición como siente que la debe hacer, o a la base que siente que le está hablando. En mi caso, que puedo hablar por mi caso, no me concentraría en eso, me concentraría en la gravedad, vuelvo y lo repito, de lo que dijo el hermano del presidente. Eso por primer lado. Segundo, creo que se ha vuelto un caballito de batalla, un elemento distractor del presidente, siempre tratar de generar que existen unas conspiraciones. Yo recuerdo cuando yo era ministro del Interior, y recuerdo que le hizo mucho daño al país, cuando Gustavo Petro salió en plena campaña y dijo que íbamos a cancelar las elecciones. Y lo recuerdo, lo dijo, me tocó a mí salir inmediatamente a desmentirlo y a decir, eso no es cierto. Y tan no es cierto que hoy el presidente de la República es Gustavo Petro. Había dicho que el gobierno se iba a meter y que no lo iba a dejar ser presidente, y no es cierto, hoy es el presidente. Entonces, también Gustavo Petro tiene una forma de comunicar que siempre es la de incitar a sus bases, la de generar siempre ese factor de desconfianza, ese factor de que en Colombia hay algo oscuro que no permite que la izquierda esté y que lo quieren matar y que le quieren hacer. Y eso hace parte también del ejercicio de él. Hay un sector de la derecha o de la oposición, como usted lo quiera leer, que quiere tumbar al presidente Petro. El ministro habla de un expresidente. Pues yo creo que como en todo, yo me acuerdo cuando nosotros estábamos en el gobierno, creo que había un sector que realmente, literalmente quería tumbar al presidente Duque y quería que el presidente Duque se fuera. Ahora, que eso sea accionable, que eso sea real, yo no lo creo. No lo creo, no creo que haya un expresidente que esté en un plan de eso. Creo que son elementos distractores que generan parte y hacen parte de una narrativa. Pero yo vuelvo y digo, ¿qué tiene que ver la oposición con el escándalo que enfrenta el país hoy frente a posibles ingresos ilegales a la campaña de Gustavo Petro? Absolutamente nada. Se origina en Nicolás Petro y en Day Vázquez. ¿Qué tiene que ver la oposición en el escándalo de Laura Sarabia frente a unas posibles chuzadas, un polígrafo, una plata que no aparece? ¿Qué tiene que ver la oposición con Armando Benedetti y con lo que dijo de los posibles 15.000 millones que entraron también a la campaña? Entonces yo siento que aquí cada vez está más claro que los escándalos originados al interior del gobierno, que además son más graves porque son del mismo seno del gobierno de donde nacen, siempre se quieren tratar de excusar con la conspiración, la élite clasista, los medios elitistas, y obviamente también hace parte de eso el famoso golpe blando. Senadora. Pues bueno, yo creo que el golpe blando, como lo ha advertido el presidente Petro, que además me parece oportuno que lo advierta a la opinión pública si es que él considera que eso está sucediendo, va más allá de eso, Daniel, va más allá de pedirle la renuncia al presidente, va más allá de inventar cosas alrededor de la salud del presidente, sino que creo que el presidente ha demostrado cómo hay instituciones, como hay sectores políticos con una intencionalidad real, y hoy vuelve a ratificar el tema con el apoyo incluso de sectores económicos. Cuando hablo de instituciones, hablo de qué, tú lo has dicho acá, es decir, cuando uno mira, por ejemplo, las investigaciones, coincido aquí lamentablemente, de un sector cercano al presidente Petro por parte de la Fiscalía, uno también ve allí que hay una parcialidad evidente, y que hoy, frente a todas esas investigaciones, tanto de Nicolás Petro como de Day, como de Benedetti, como de ese presunto ingreso de dineros ilegales a la campaña, no se ha demostrado absolutamente nada. Primero, frente a un vínculo del presidente Petro en algún hecho ilegal o en la comisión de algún delito, primero, y segundo, no se ha comprobado tampoco que hayan entrado dineros ilegales. Entonces yo creo que aquí tenemos primero, además, creo que para nadie es un secreto, una fiscalía que tiene una ideología sesgada y que tiene un marcado sesgo en favor de un sector político. Segundo, una procuraduría también que ha dado muestras evidentes, una procuraduría politizada que se mete en debates
netamente políticos y que no competen a su deber funcional, pero que además tiene un interés en sacar por una orden administrativa, si se quiere, a personas que han sido elegidas popularmente en contra incluso de lo que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de lo que ya hoy se sabe que hace parte del bloque de constitucionalidad colombiano, y son las peleas que hemos venido teniendo. Hoy anuncia el presidente Gustavo Petro que además de esto hay sectores económicos que pueden estar acompañando una posible estrategia a favor de un golpe blando. Entonces no es un invento, no es nada nuevo, seguramente hay sectores que quieren lograrlo, que quieren hacerlo, y a eso se suma incluso estas denuncias o estos rumores infundados que se meten alrededor de la salud. Entonces, como no se pudo desde lo legal y como hoy está desvirtuado, porque también hay versiones en las que podemos ver dónde efectivamente se miente y dónde efectivamente se orientan algunas versiones, entonces salen con el tema de la salud, un presidente que no está en capacidad, y es decir, otra cosa distinta que también allí yo también creo que enhorabuena, y por eso digo la advertencia del presidente Gustavo Petro frente al golpe blando, es que hemos visto que se activa también la democracia, que se activan otros sectores, que hay en medio de todas las dificultades la historia, digamos, de instituciones corruptas y demás, hay un equilibrio de poderes que han permitido que eso vaya zanjándose un poco, que la discusión vaya zanjándose un poco, pero yo creo que el debate está sobre la mesa y por supuesto creo que hay sectores políticos y económicos que quisieran lograr la salida del presidente Gustavo Petro. Yo te mencionaría una cosa y por eso siempre vuelvo a la misma palabra de la indignación selectiva. Ahora que hay un escándalo de Gustavo Petro de la financiación de su campaña, no, es que todavía no han demostrado nada, es que no han hecho. Yo estoy de acuerdo, tiene que ser la fiscalía la que demuestre. Yo solamente he mencionado que hoy existe ese escándalo y que está la duda. Pero cuando se lo hicieron al presidente Duque con Ñeñe Hernández, yo pregunto, ¿qué condena tiene el presidente Duque? Ninguna. No, pero hay una, ninguna. No. Pero ninguna. Ninguna. Y durante 4 años el gobierno del presidente Duque siempre fue el cuento de que era ilegítimo, de que era ilegal, de que había tenido financiación ilegal. Entonces, siempre la indignación selectiva. Lo que en su momento, cuando uno es gobierno, a uno le duele y a uno le parece injusto, porque yo fui gobierno y sé lo que es sentir a veces un titular que uno siente que es injusto, porque sabe lo que es a veces que se burlen de los defectos físicos de las personas, o que a veces se inventen rumores que pueden no ser ciertos. Eso hace parte del ejercicio de la democracia y yo estoy de acuerdo contigo, María Camila, en eso, porque esa es la democracia. Anda, mira en Estados Unidos los titulares como son, o en Europa, o en cualquier parte del mundo. Lo que no puede pasar es que con un rasero se juzgue una cosa y con otro rasero se juzgue lo otro. Y en ese sentido, por ejemplo, a mí me preocupa hablar de que esta es una fiscalía que tiene una agenda propia y personal. Yo vi una fiscalía que tiene a Oscar Iván Zuluaga en un proceso muy complejo en donde está vinculado su hijo y pues por el otro lado está haciendo lo que le corresponde, también está avanzando en lo de Odebrecht. Pero entonces mi pregunta es la siguiente: si la Fiscalía General de la Nación hoy, tiene agenda porque fue una terna que presentó el presidente Duque, entonces con la terna del presidente Petro, entonces la oposición no vamos a tener garantías con esa fiscalía, o sea, no va a ser institucional. El Procurador General de la Nación siempre se ha elegido, exactamente igual. No ha sido el gobierno Duque el que eligió el Procurador General de la Nación así. Lo hizo absolutamente también el gobierno de Juan Manuel Santos, de alguien que había sido ministro. Néstor Humberto Martínez había hecho parte del gobierno de Juan Manuel Santos. Perdón, la terna de Duque tenía si esa es la discusión, cambia la Constitución. Si esa es la discusión, cambia la Constitución. Pero entonces ahora sí resulta y pasa que la Fiscalía es imparcial, pero antes no lo era. Miremos las ternas. Hombre. Solamente una cosa, porque dice algo que me parece muy ligero y es: ¿a todos nos han hecho lo mismo? No. Aquí un partido político izquierda mataron por lo menos a 5.733 personas que fueron Unión Patriótica. Entonces, decir ahora que a todo el mundo le ha pasado, yo no me estaba refiriendo a eso y creo que... No, claro que sí, si nos vamos a ir a la parte de la izquierda, cuando se habla de la idea de golpe blando y cuando se habla de la conspiración, lo que se está diciendo es que hay muchos sectores que no han aceptado un gobierno de izquierda y que son los mismos sectores que en un momento dado conspiraron, por ejemplo, contra la Unión Patriótica, contra el Partido Comunista, que han hecho todo lo imposible, por ejemplo, porque no prospere el proceso de paz en Colombia. Perdón, antes de ir a conversar, es que sé que estamos cortos. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que burlarse de los defectos o de la condición o del perfil o de algún rasgo de Iván Duque es absolutamente inaceptable, está mal, no hay ninguna manera. Claro. Pero, ¿y porque entonces ellos lo hicieron? Entonces está bien ahora, vamos a justificar. Acabo de decir, los ataques racistas contra Francia Márquez. Si tú me vas a acusar a mí de decir algo a la ligera, no lo hagas tú, porque lo primero que dije fue indignación selectiva. ¿Por qué trae esa colación una cosa? Lo primero que dije fue la indignación selectiva, entonces si el que va a hablar a la ligera eres tú, escucha por lo menos lo que digo. Yo sí te pido. Ya regresamos, estamos en Zona Franca hablando del presidente Gustavo Petro, de esa nueva tesis sobre el golpe blando.
Hoy es un buen día para el jefe de Estado. Regresó Laura Saravia, su consentida, su funcionaria del corazón. Regresa al Departamento de Prosperidad Social en medio de la tormenta. Pero es un buen día también porque el presidente Gustavo Petro se volvió a convertir en abuelo. Esta mañana nació Lucas Samuel, su nuevo nieto, el hijo de Nicolás Petro, que nace en medio de la colaboración con la justicia. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya regresamos. Estamos de regreso esta noche de lunes, estamos de vuelta, estamos en Zona Franca, hablando del presidente, hablando, esta sí, profesor Jaramillo, una confesión que hace, o una revelación, como usted lo quiera leer, el hermano del presidente Gustavo Petro, sobre cómo fue la financiación. Es ese capítulo que tiene enredado al hijo mayor del presidente Gustavo Petro, él diciendo que fueron determinantes sus visitas, o por lo menos esa es la lectura, a las cárceles de Colombia. Todo el mundo sabe que el comisionado de paz y yo éramos uña y mugre en los territorios. Y nosotros nos fuimos y lo hicimos y dialogamos y generamos la confianza para que ellos al otro lado dijeran, ¿sabe qué? Sí, nos podemos meter en este cuento, me gusta la propuesta, la idea. Trabajemos por la paz de este país conjuntamente. Doctor Palacio, ya está su extracto, lo que usted reclamaba, que era que a mí también me parece que es una declaración importante sobre ese capítulo de la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro. Yo creo que habla por sí sola la declaración del hermano. Claramente quiere decir que se hizo campañas en las cárceles, que se hizo campaña con quienes están detenidos por parapolítica, por narcotráfico, quienes son personas que tienen condenas muy serias, para entusiasmarlos a que en un eventual gobierno de Gustavo Petro podrían haber beneficios en la llamada paz total. Y realmente lo que me parece y lo que suma aún mayor gravedad es que es lo que hemos visto en la práctica. Lo que hemos visto en la práctica es un gobierno obsesionado por buscar la forma de darle beneficios a los delincuentes. Lo hicieron con la fallida ley de sometimiento, lo anuncia el presidente ahora con una ley de reconciliación. Entonces creo que está claro que el famoso pacto de la picota, como lo está mencionando el hermano, sí existió y que en la práctica lo estamos viendo materializado con un gobierno obsesionado en dar beneficios a los criminales. Senadora. Pues bueno, yo creo que aquí pasa algo parecido al tema anterior y a la declaración que hace el hermano del presidente, y es que yo creo que antes de entrar en este debate deberíamos contrastar fuentes y verificar la información, porque así como el hermano hoy dijo esto, anteriormente había dicho que había sido una visita aislada a la familia de los Moreno por algún tema particular. Entonces creo que primero hay que verificar y contrastar la información. Segundo, el presidente Gustavo Petro en su momento lo dijo a la opinión pública, y era que su hermano Juan Fernando no hacía parte de ninguna delegación oficial ni tenía una tarea o esa tarea específica dentro de la campaña para ir a hacer acuerdos o hacer ningún tipo de negociación o de diálogo dentro de ninguna cárcel. Entonces yo creo que lo primero pues sea decir que hoy eso está desvirtuado actualmente por el presidente Gustavo Petro, está desvirtuado por la manera en la que se estructuró la financiación de la campaña, que tampoco entiendo un poco la relación que haces, María Camila, frente a lo que dijo, porque yo escuché la entrevista y no encuentro directamente una relación entre la financiación y la... confesión sobre los votos que se consiguieron particularmente, los votos, pero la financiación referencia a una región del país. Exacto, entonces digamos, creo que son dos cosas distintas. Con la financiación no hay nada que ver, no hay ninguna relación con la financiación de la campaña, cosa que se puede corroborar incluso en el informe que hoy ha sido ratificado y que no ha sido desvirtuado ni siquiera por la Fiscalía. Y segundo, pues creo que no estaba autorizado ni tenía la legitimidad ni la autoridad el señor Juan Fernando para ir a hacer la negociación. Ahora, yo creo que frente a lo que plantea Daniel, creo que el presidente hoy ha dado una muestra de una voluntad de dialogar con los distintos sectores que han delinquido en el país, que con grupos alzados en armas, para intentar un proceso de transición hacia lo que significa y a lo que él ha llamado la paz total, que eso tiene idas y venires, que eso tiene una discusión de fondo muy amplia, por supuesto. Hay temas en los que estamos de acuerdo, hay otros en los que no estamos tan de acuerdo, porque yo también siento que hoy hay que plantear el debate, y es que hay una intención firme y sólida del gobierno de avanzar hacia la paz total, pero eso no es suficiente si no se cuenta con la voluntad de la contraparte. Entonces creo que ahí hay un debate de fondo y fuerte, pero creo también aquí que falta la otra parte de la información para entrar a hablar o a juzgar lo que sucedió en el momento de campaña. Profesor Jaramillo. Yo creo que hay un problema más que todo filosófico, además creo que son dos temas. El que tiene que ver con la negociación con grupos criminales, por ejemplo, y con narcotraficantes. Me parece que básicamente lo que ha dicho históricamente la derecha colombiana es que cuando el gobierno, diferentes gobiernos en general, han negociado, de alguna manera el sometimiento en el caso de los narcotraficantes, el sometimiento en el caso de las bandas criminales, esto es un pacto de impunidad.
Eso se dijo, por ejemplo, en los acuerdos de La Habana. Y con eso, de hecho, Duque se hizo elegir. Ahora, si me preguntas a mí, yo no creo que eso sea un pacto de impunidad. O sea, el desmonte del IRA en Irlanda del Norte fue un pacto de impunidad. Yo no creo, la verdad. Insisto, es una concepción filosófica de la derecha, pero si hay un pacto de impunidad, entonces digamos que también hubo un pacto de impunidad con el cartel de Medellín, con el cartel de Cali y con la SAUC, por ejemplo, con la Ley de Justicia y Paz, que fueron todos procesos de paz emprendidos por el Estado colombiano y con los cuales me parece que no ha habido tanta polémica como, por ejemplo, ha pasado en este caso. Y lo segundo, acá viene también el rol entonces de la Fiscalía. Si hubo compra de votos, si la campaña estuvo viciada, eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Yo creo que si se llega a comprobar, pues entonces tendría que dejar la presidencia. O sea, no hay ninguna posibilidad de que un presidente que haya comprado la elección. Ahora, eso no está comprobado. ¿Cuál es el problema, Daniel, con la Fiscalía? Que efectivamente tenemos una Fiscalía que ha tenido un papel mucho más protagónico que anterior. Entonces tú decías, todas han sido así. Yo la verdad no me acuerdo de ningún fiscal que hubiera dicho que es la mejor Fiscalía de la historia. O sea, no recuerdo una declaración tan extravagante. No recuerdo un fiscal, por ejemplo, que en el tema del narcotráfico que dijo, no, pero no te puedes escudar en el estilo, por ejemplo, para decir lo del narcotráfico. Que en Colombia se va a legalizar el narcotráfico, dice Barbosa. Perdón, ¿basado en qué? Entonces lo que uno ve es, al margen del debate izquierda y derecha, es que hay un fiscal que se está aprovechando de su puesto, un fiscal que fue subalterno del gobierno anterior, lo cual es, creo yo, un antecedente claro, y insisto, a mí no me ha gustado el gobierno de Petro, no me gusta, pero un hecho que no es discutible, es un hecho, es un dato, es que las 3 personas que él pone en la terna, esas 3 mujeres, no son hoy en día sus subalternas y que en el caso de Duque sí lo fueron. Entonces, y tienen una carrera en la rama judicial. Exactamente, conocen la Fiscalía, entonces lo que uno dice es, mal que bien, son personas que la conocen. Ahora, eso nos hace pensar a muchos que esta es una Fiscalía que no da garantías. Incluso penalistas, Daniel, y creo que tú lo sabes, se preguntaron acerca de, ¿era necesario, por ejemplo, la orden de captura contra Nicolás Petro? La mayoría que no son afines a Petro dijeron, es una medida desproporcionada en la que se nota el afán de protagonismo de Barbosa. Entonces, ojalá la Fiscalía investigue esto a fondo, porque en buena medida, ¿sabes por qué tanta polémica? Porque efectivamente no tenemos contrapesos efectivos. Porque la Fiscalía está en manos de una persona que quiere ser presidente de Colombia. Si tuviéramos una Fiscalía mucho más efectiva, muy seguramente no habría tanta cosa. Pero eso es un problema, eso es un diseño institucional. Yo conozco muchos exfiscales, fiscales que han querido ser, es un problema de Barbosa que han querido ser, mire, no tengo por qué defender a Barbosa, pero conozco muchos fiscales en ejercicio que soñaban con ser presidentes de la República. Eso es un tema de diseño institucional. Siempre es el mismo tema y por eso vuelvo a la indignación selectiva. Carrillo quiso ser candidato a la presidencia cuando era procurador, Ordóñez quiso ser candidato cuando fue procurador, Néstor Humberto Martínez también fue una persona que fue funcionario de Juan Manuel Santos, pero la realidad en eso, y yo creo que más allá de las posiciones de izquierda o de derecha o de cómo han sido los gobiernos anteriores, yo sí creo que hoy en el país estamos transitando hacia un camino de premiar a los delincuentes. El segundo pedazo de la declaración de Juan Fernando Petro en Los Informantes de Caracol es contando los detalles de cuáles fueron las zonas que privilegiaron porque encontraron allí mina de votos para el candidato Gustavo Petro. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya volvemos. El Urabá y el Magdalena Medio, dirigidos desde las cárceles, lograron una votación que Uribe lo entendió, él lo dijo. Me parece raro, curioso y extraño que en lugares donde Petro no podía ni llegar, ahora gana masivamente. Nosotros vimos que entre el norte de Santander, entre el Urabá antioqueño, entre el Magdalena Medio, Gustavo obtuvo 1 millón y pico de votos que no tenía antes. Estamos de regreso en Zona Franca esta noche hablando del presidente Petro, de las declaraciones de su hermano Juan Fernando. Senadora Esmeralda Hernández, su reflexión final sobre la discusión de hoy, sobre los muchos temas de hoy. Pues bueno, yo simplemente, como lo he hecho siempre, invitar a los sectores políticos, a la oposición, a que los debates tienen que ser debates fundados, incluso a los medios de comunicación, a que la información tiene que ser información contrastada, información veraz. Yo creo que la intención de que le vaya bien al presidente no es una intención generalizada en todos los sectores políticos y yo creo que aquí deberíamos pensar como país y la intención no tiene que ser descalificar o mirar cómo hacemos para mostrar a un presidente debilitado, a un presidente incapaz, sino pensar en el futuro, en el bienestar
bienestar de la ciudadanía, en la reducción de las desigualdades, y eso implica necesariamente que le vaya bien al gobierno. Entonces, creo que a los debates les falta altura, les falta rigurosidad, les falta sensatez, y pues por supuesto creo que hoy contamos con un presidente que está en toda la capacidad física, en la capacidad mental, y que además creo que conoce el país como nadie y que tiene una ruta clara para avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa. Doctor Palacio. Yo creo que la concentración del debate no es sobre la persona de Gustavo Petro, yo creo que es sobre sus políticas. Y sobre sus políticas haremos una oposición contundente, reflexiva, respetuosa, y yo creo que aquí lo hemos dicho, es el hermano del presidente el que sale hoy o ayer y dice de manera clara que desde las cárceles se dirigió a esa votación. Eso es absolutamente grave. Y que luego la política del gobierno sea la de ver cómo se benefician a los narcotraficantes y a las personas que ya se encuentran condenadas y que están en las cárceles. Para mí es absolutamente claro que la agenda del presidente de la República hay una obsesión por dar beneficios a los delincuentes, porque quienes hoy están en las cárceles de Colombia o quienes están siendo perseguidos por la justicia sientan ese alivio por parte de ese gobierno, más preocupación por los delincuentes que por llevar justicia a las víctimas. Profesor Jaramillo. Sí, no, pues yo creo que preocupa mucho que se reduzca la justicia transicional y la alternatividad penal a premios para la delincuencia. O sea, eso me parece que es desconocer un poco toda una trayectoria en materia de justicia que parte de que la única manera de hacer justicia no es a través de la punición. Entonces yo invito a un debate con menos reduccionismos. En segundo lugar, recordar el control político. Es importante que en el control político no todo vale, y menos aún en temas que desafortunadamente derivan en estigmatización, discriminaciones, sobre todo después de lo que pasamos en 2 años de pandemia. Y en tercer lugar, termino diciendo que un rol mucho más equilibrado y ecuánime para los medios de comunicación, que hay una responsabilidad social que cada vez se abandona más. Muchas veces difunden estereotipos, escogen mal titulares o titulares que le hacen el favor a algunos grupos económicos interesados en desestabilizar. Entonces, pues es preocupante lo que está viendo Colombia, pero me parece que es un buen momento para tener el debate en términos democráticos. María Camila, yo no quiero dejar pasar este momento. Acaba de trinar el presidente Gustavo Petro diciendo: hay cosas que yo no entiendo en la relación entre la prensa y mi familia, pero esto me dejó boquiabierto. Algo pasó con mi hermano. Jamás he recibido un diagnóstico sobre el síndrome de Asperger. Es imposible que nos hayan diagnosticado ese síndrome cuando éramos niños, porque esa enfermedad solo empezó a diagnosticarse en 1994, cuando yo tenía 34 años de edad, y dejó de estar en los tratados de diagnosticados en el 2013 porque la ciencia la rechazó como una enfermedad específica. Estamos de acuerdo, ahí hay un punto que no coinciden, son las fechas que entrega el señor Juan Fernando Petro y el momento en el que esa enfermedad, Asperger, como se conoce hoy en día, fue diagnosticada, fue generalmente conocida de esa manera. Llegamos al final de Zona Franca. Senadora Hernández, un gusto como siempre tenerla aquí. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y fue un placer debatir en esta mesa. Gracias a ustedes. Doctor Palacios, un gusto siempre. Muchas gracias por la invitación. Llegamos al final de Zona Franca esta noche. Quédense con la programación habitual. A continuación, aquí en Red Más, Más Allá. Que tengan una feliz noche. Que descansen.